Vamos a hablar de algo que viene siendo muy conversado en los últimos tiempos, que tiene que ver con la ley de alquileres, ¿no? Con la idea de modificar la ya existente, de cambiarla por completo. Y hemos elegido al diputado Fabio Ketglas para poder abordar este tema. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿qué nos puede decir de la discusión por la ley de alquileres? A ver, tengo mucho rebote. Le bajamos el retorno. ¿Me escucha bien ahora? Sí, yo a usted lo escucho bien. Bien. Ahí está, listo. Escuche, a ver, vamos a hacer un pequeño raconto de 1 minuto porque para no marear a la audiencia. Hágalo. Argentina tenía una legislación en materia de locaciones urbanas, de alquileres, que fue revisada sobre fines del 2019. En ese momento la nueva ley, que contiene una cantidad de elementos de modernización, como la notificación por correo electrónico, etcétera, pero estableció 2 cosas que muy disfuncionales, digamos así, a la realidad argentina. Una es el contrato mínimo de 3 años en un país que es muy inestable, y la actualización anual. Si la inflación de ese momento hubiera tendido a bajar, este tema no hubiera sido tan controversial, pero desde ese momento a hoy la inflación tiende a subir. ¿Y qué pasa? La actualización anual de los alquileres hace que los propietarios, con razonable lógica, para preservarse del deterioro que la propia inflación produce, pidan montos de ingreso al alquiler mucho más altos, suponiendo que en el año que corren van a ver deteriorados sus ingresos con la inflación. Claro. Eso estranguló el mercado. Esa cuestión estranguló el mercado, porque o elevó los precios por un lado, o retiró directamente la demanda, como en el caso de Capital Federal, donde se calcula que unos 30.000 inmuebles fueron retirados de la demanda, cosa que se puede medir perfectamente por el aumento de la oferta de venta. Bueno, las renovaciones de junio arrancaron con un 50%, ¿no? Claro. Ahora, en ese contexto, en la campaña electoral pasada, Juntos por el Cambio, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio le plantearon a la ciudadanía la necesidad de revisar la legislación que se había votado a final del año 2019, y se llevó a tratamiento, hay 3 dictámenes, la posibilidad de esta modificación. ¿Y en qué estamos ahora? Más o menos había una veintena de proyectos de distinto tipo, proponiendo distintas cosas, desde proyectos muy completos hasta modificaciones muy puntuales, pero básicamente hay un principio de acuerdo entre los bloques, lo que nosotros llamamos los bloques del medio, los que no son ni del Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio, en modificar estos 2 aspectos, en volver al régimen de 2 años y volver a la actualización del canon locativo semestral por cualquiera de los índices oficiales, según pacten las partes. Bien. Ahora bien, como había una iniciativa del Frente de Todos, del diputado Gioja, que establecía, entre otras cosas, la posibilidad de un estímulo fiscal a aquellos propietarios que pusieran sus inmuebles en alquiler, que por ejemplo no se compute ese inmueble para la base de bienes personales, o sea, una cantidad de cosas para que las personas que son dueñas de un inmueble se vean estimulados a ponerlo en alquiler. Como yo considero que es correcto eso, porque hay que alimentar el mercado de alquiler para que bajen los precios, para que no sea como hoy un pandemonium conseguir un inmueble, etcétera. Eso obliga a un giro hacia la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tiene impacto fiscal. Desde ya. Y eso fue lo que ocurrió. Se trató en legislación general, se dio el giro a Presupuesto y Hacienda, y yo entiendo que la semana que viene lo va a tratar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y me parecería que sobre fin de este mes va a llegar al recinto con una mayoría más o menos parecida a la de la boleta única, digamos. Correcto. Todos Juntos por el Cambio y algunos de los partidos del medio, como pueden ser los de Schiaretti, los socialistas, etcétera,
para alcanzar la mayoría, digamos, ¿no? Bien, esto de la falta de alquileres podría ir solucionándose con la aparición de créditos hipotecarios razonables, ¿no? Bueno, eso es medio imposible en la Argentina de hoy, porque objetivamente, ¿no? Gobierne quien gobierne, porque para que haya crédito tiene que haber ahorro en esa moneda, y sobre todo un crédito que tiene un recupero tan largo, y para que haya ahorro en esa moneda tiene que haber una inflación más baja. Por eso, voy a poner el ejemplo que es cercano en el tiempo, nosotros ingresamos a la convertibilidad, esto es con independencia de la valoración que uno haga de la convertibilidad, ingresamos a la convertibilidad con 2 o 3% del PBI en crédito hipotecario, y en el año 98 lo habíamos triplicado, estábamos en 10 puntos del PBI en crédito hipotecario. ¿Eso por qué era? Porque había una cantidad de gente que constituía plazos fijos, etcétera, en pesos, y entonces los bancos tenían un fondeo por el cual podían prestar en pesos o en dólares a crédito hipotecario a largo plazo. Era un buen negocio para los bancos, era un buen negocio para el sistema financiero, y un montón de gente accedió a su crédito hipotecario en ese sistema. O sea, la condición de dinamización, porque si no, lo otro es que el Estado Nacional dice, bueno, le asigna un banco público, el Banco Nación, o al banco hipotecario, un banco público, no sé, 100 millones de dólares para que haya crédito hipotecario, pero el fondo de crédito hipotecario se termina ahí. Entonces en el 101 ya no hay más. Entonces, para que haya, tiene que haber gente ahorrando. Para que haya gente ahorrando en una moneda, en peso o en dólar o en lo que fuera, tiene que haber una estabilidad macroeconómica. Si no, es un tirito corto, digamos. Una economía compatible con el sistema. Exactamente. Entonces, cuando uno ve, vamos a poner el ejemplo típico de la región, en Chile, el conjunto del sistema financiero le presta a las familias y a las empresas el 70% de su PBI, de los cuales la mitad, 35 puntos. Mire que yo le dije que al final de la convertibilidad habíamos llegado a 10. En Chile, 35 puntos, o sea, 3 veces y medio más que lo del final de la convertibilidad, prestado en crédito hipotecario. Entonces, la condición propietaria masiva de los chilenos en los últimos años, los chilenos se han vuelto propietarios al mismo tiempo que se han vuelto deudores, digamos, ¿no? Claro, las dos cosas. Claro. Pero además esto baja el costo de los alquileres. Bueno, pasan muchas cosas ahí, muchas mejores que esas todavía, porque baja el costo de los alquileres, mejora la condición de hábitat. Cuando la gente se transforma en propietaria es mucho más exigente con sus gobiernos en términos de la calidad de hábitat de su entorno, de su barrio, etcétera. Mejor, aunque usted se ría, parece una tontería, mejora el presentismo laboral, mejora el presentismo escolar, disminuyen las tasas de violencia. La condición propietaria modifica mucho a las sociedades. La Argentina de los años 60, 50, 60, 70, 80, que era una Argentina propietaria, donde más del 90% de la gente vivía en su casa o en la de su familia, y el porcentaje de gente que alquilaba era relativamente pequeño, porque las personas se compraban un lote con el loteo popular, construían, los hijos en el proceso de emancipación vivían un tiempo en el fondo de la casa de los padres en una habitación, pero después se emancipaban a su propia propiedad, etcétera, y eso da un modelo social también. Por eso yo soy muy defensor, obviamente, del crédito hipotecario, soy muy defensor del acceso al suelo urbano, muy defensor, pero lo que no creo en recetas mágicas. Si nosotros queremos eso, tenemos que hacer el esfuerzo de estabilizar la economía. Porque acá viene una clave que lo va a entender cualquier oyente. Para el 95% de la humanidad, la compra de su casa es la operación financiera más importante de su vida. Compra un bien que normalmente dura 30, 40, 50 años, o más, por supuesto, y que por supuesto, como es algo que le va a servir. Imagínese que usted tenga una ropa que le va a servir 50 años, y dice, si yo la pago, lo podría pagar en los 50 años que me va a servir. O sea, en la medida en que usted tiene un activo que es muy valioso, precisa tiempo para pagarlo. Ese vínculo entre la persona y la propiedad inmobiliaria es muy importante, Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno desaparece el crédito, le exige a alguien que pague en 2 años, o en 3, o en 1, o que ahorre en 5 años, lo que va a usar 50 años, y eso es ridículo. Cuando uno podría distribuir en el tiempo el esfuerzo que tiene que hacer
para disfrutar de ese bien, ¿no? Muy bien, el diputado Fabio Quetglas, diputado, que siga usted muy bien, que tenga una buena tarde. Muchas gracias.